Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la unidad 1 de soluciones químicas. Una disolución química está formada por dos componentes, un soluto y un solvente. El soluto es aquella sustancia que se encuentra en menor cantidad. El solvente es aquella sustancia que se encuentra en mayor cantidad o en mayor proporción. Y el solvente es el que disuelve al soluto. Como podemos observar en estos tres recipientes, tenemos nosotros tres bíqueres donde tenemos el soluto que se encuentra en la parte superior y el solvente. Generalmente el solvente o el disolvente que se utiliza pues es agua. Podemos ver los cristales de un compuesto X, ¿verdad? Donde aparecen las partículas muy unidas formando una red cristalina. Posteriormente este sólido se disuelve en el disolvente y como podemos observar, el soluto ya está hidratado con las moléculas de agua. Vemos en el otro recipiente que todo el soluto se disolvió. Y aquí ¿qué tenemos? Tenemos lo que es la disolución. Nosotros sabemos que la materia, bueno, está formada por varios componentes. Generalmente está formada por mezclas. Por ejemplo, el aire, que es una mezcla de gases como oxígeno, nitrógeno, carbono, dióxido de carbono, metano, etcétera. Al igual que el agua de mar, bueno, es una disolución, ya que está formada por agua y una gran cantidad de solutos. La arena, ¿verdad? Que generalmente está formada por mezclas. Podríamos decir que una disolución no solo es una mezcla homogénea, sino que también es una mezcla heterogénea. Como se piensa en disoluciones, por lo general se piensa en sustancias líquidas, como podemos observar, ¿verdad? Aquí el mar, que es una mezcla homogénea y es líquida que está formada por una gran cantidad de diferentes tipos de solutos en forma de sales. También tenemos lo que son las mezclas que se encuentran en estado sólido, como podemos ver acá, una cadena, que es una mezcla de cobre y plata, ¿verdad? Lo que habíamos mencionado anteriormente, el aire, que es una mezcla de gases. Pero bien, ¿qué es una disolución? Una disolución es una mezcla homogénea formada por dos o más sustancias que no reaccionan entre sí. Una disolución está formada por dos componentes. El soluto, que es el componente que se encuentra en menor cantidad y además se le conoce como la fase dispersa. Y el solvente, que es el componente que se encuentra en mayor proporción y es la sustancia que disuelve el soluto. Lo podemos ver acá. Tenemos el soluto más el solvente, se mezclan, se agitan y se forma lo que es la disolución. Tenemos varios tipos de disoluciones dependiendo de la naturaleza de la fase dispersante. Las disoluciones pueden ser sólidas, líquidas o gaseosas, como podemos ver en este caso. Una disolución sólida, que es una mezcla de aleaciones, ¿verdad? Una disolución líquida, los desinfectantes, y una disolución gaseosa, como es el aire, que se encuentra una gran cantidad de mezclas. Recordemos nosotros los tres estados de la materia. Por ejemplo, el estado sólido, que así se pueden encontrar las partículas bien rígidas, formando redes cristalinas. El estado líquido, donde hay más movilidad de las moléculas, y el estado gaseoso, donde las moléculas están más separadas. En un sólido, como lo podemos observar en este esquema, los átomos o iones o moléculas se encuentran juntas de una manera tan ordenada que tienen escasa libertad de movimiento.
Sin embargo, en un líquido las moléculas están más cerca unas de otras y estas tienen la libertad de moverse, es decir, que en un líquido las moléculas no están rígidas como es el caso de los sólidos. En un gas las moléculas están separadas entre sí por distancias generalmente grandes en comparación con el tamaño de las mismas moléculas. Es decir, las moléculas están lo más separadas posibles, como podemos ver. Por lo tanto, no existe fuerza de atracción, o si existe la fuerza de atracción entre una molécula y otra es bien mínima. Aquí tenemos los diferentes tipos de disoluciones. Tenemos la fase de disolución, el soluto y el disolvente. Podemos ver los diferentes tipos de solutos que nosotros podemos encontrar en la naturaleza, así como los diferentes tipos de disolvente. Al mezclar ambos, ¿qué obtenemos? Obtenemos una fase de disolución que se encuentra en estos diferentes estados. Aquí nos aparece, por ejemplo, una disolución en estado gaseoso, el aire, con todos sus componentes que nosotros podemos encontrar. Una disolución líquida, donde el soluto es un gas, el disolvente es un líquido, los refrescos, las Coca-Colas, las cervezas, los vinos. Tenemos la otra disolución donde la fase de la disolución es líquida. Tanto el soluto como el disolvente también son líquidos. Por ejemplo, el vinagre, ¿verdad? Que es una mezcla de ácido acético en agua. Luego tenemos otro tipo de disolución donde la fase en que se encuentra en estado líquido, pero el soluto es un sólido. El disolvente es un líquido, por ejemplo, una mezcla de agua con sal o azúcar con sal. También una azucarada es una mezcla donde la fase de la disolución se encuentra en estado líquido. Y tenemos lo que es una disolución donde la fase de la disolución es sólida, el soluto es sólido, disolvente sólido, las aleaciones como lo habíamos visto anteriormente. Tenemos otro tipo de disoluciones donde es sólido y aquí el soluto es líquido, el disolvente sólido, las amalgamas dentales. Recordemos que antes, cuando se hacían los rellenos, bueno, lo que colocaban dentro del relleno era plata en mercurio. Imaginémonos la gran toxicidad de esa sustancia. Tenemos la otra fase de la disolución donde el soluto es un sólido, el gas es un disolvente, ¿verdad? Tenemos acá, por ejemplo, de ello, polvo en aire. Y tenemos la otra fase de la disolución que es sólido. El soluto es un gas, el disolvente es un sólido, hidrógeno en paladio, que el paladio, bueno, es un catalizador, que esto se utiliza para hidrogenar lo que es la margarina, es decir, que el aceite lo tratan con hidrógeno en paladio para que forme una mezcla sólida. ¿Cuáles son las propiedades que deben de cumplir estas disoluciones? Tiene que ser una mezcla homogénea, formada por dos o más sustancias que tienen composición variable. Las partículas del soluto disueltos en la disolución deben de tener un tamaño entre 10 a la menos 8 y 10 a la menos 7 centímetros. Pueden ser incoloras o también coloridas como los refrescos o el café. El soluto permanece distribuido uniformemente en la disolución y no precipita con el tiempo. El soluto se puede separar del disolvente por medios físicos. Si se dejan en reposo durante un tiempo, las fases no se separan ni se observa sedimentación, es decir, las partículas no se depositan en el fondo del recipiente. Dentro de las características que presentan las disoluciones podemos mencionar algunas, por ejemplo, las propiedades físicas dependen de la concentración. Una disolución de ácido clorhídrico 12 molar muestra una densidad de 1.8 gramos centímetros cúbicos, mientras una disolución 6 molar muestra una densidad de 1.10 gramos centímetros cúbicos. Sus componentes pueden separarse únicamente
por cambios de fase, como son la fusión, evaporación, condensación, destilación, cristalización, o por cromatografía. Tienen ausencia de sedimentación, es decir, al someterse una disolución a un proceso de centrifugación, las partículas de soluto no sedimentan debido a que el tamaño de las mismas son inferiores a 10 Armstrong. Son totalmente translúcidas, es decir, permiten el paso de la luz aunque sean coloridas. ¿Cuál es el proceso de disolución? Una disolución se forma cuando un soluto se dispersa o se disuelve de manera uniforme en otra. Es conocido como el disolvente, es decir, cuando las fuerzas de atracción entre el disolvente y el soluto son de magnitudes iguales o superior a las que existen entre las partículas de cada una de ellos. El proceso de disolución involucra 3 etapas, como son separación de los iones o moléculas del soluto, separación de las moléculas del disolvente, la unión de iones o moléculas de soluto con las moléculas de disolvente. Esto tiene un proceso y un nombre específico. Por ejemplo, si es agua se le conoce como hidratación. Sin embargo, si es disolvente se le conoce como solvatación. Podemos observar, ¿verdad? Aquí tenemos un cristal, una sal, cloruro de sodio. Tenemos aquí lo que es la molécula de agua. ¿Qué sucede cuando se forma una disolución? Estos iones se separan, el ion positivo del ion negativo. Lo mismo estos puentes de hidrógeno. Llega un momento dado en que las moléculas de agua hidratan o separan los iones positivos y los iones negativos, formando lo que es una disolución. Podemos ver en este caso, ¿verdad? Aquí tenemos agua, aquí tenemos cloruro de sodio, que es la sal que nosotros consumimos. Cuando se agrega el agua, ¿qué sucede? La molécula rompe la red cristalina, se rompen los puentes de hidrógeno y cada ion se ve solvatado. En este caso, cuando nosotros tenemos lo que es una sustancia covalente, como en el caso del azúcar, podemos observar igual, ¿verdad? Que el agua lo que hace es separar de los cristales cada molécula de azúcar y lo hidrata. Tenemos acá, podemos ver este esquema más fácilmente. Aquí tenemos las atracciones disolvente-disolvente, de atracciones soluto-soluto, y luego se da la interacción soluto-disolvente. Para que se forme una disolución, la fuerza de atracción de 3 tiene que ser mayor que la fuerza de atracción de 2 y que la fuerza de atracción de 1. Tenemos lo que son las fases del proceso de disolución. Como lo dije anteriormente, la atracción entre soluto y disolvente. Atracción de disolvente-disolvente, esta tiene que ser favorable. Si esa fuerza no es mayor, la atracción soluto-disolvente, no se va a formar la disolución. Aquí igual, ¿verdad? Podemos observar nosotros lo que son los iones de cloruro de sodio, lo que son disueltos en agua. Y aquí tenemos una molécula de sacarosa o azúcar. Vemos cómo las moléculas de agua hidratan a las moléculas de sacarosa. Aquí tenemos otras imágenes donde tenemos un ion hidratado y el otro ion hidratado.